La verdad que estamos con un congreso que ha venido realizando muchísimas reuniones de comisión y en esta era de pandemia donde se usa mucho la tecnología, así como estamos haciendo esta entrevista, también el Congreso, la Cámara de Diputados, está pronto a tener su primera sesión remota, que es un reconocimiento al federalismo. Yo quiero decir esto porque hay que entender a aquellos diputados, sobre todo los que viven más lejos de Buenos Aires, los que están en provincias, que algunas provincias no tienen casos y están aislados, por decirlo de alguna manera, en función de este aislamiento social. Creo que es un respeto entender que de manera remota pueden estar presentes y no haber avanzado con la sesión presencial. Hoy hicimos una prueba con la capacitación de la Micaela y seguramente el sábado vamos a estar sesionando en esta primera sesión remota, que no creo que sea la única, sino que es la primera de varias que van a seguir. Y sale el debate finalmente del impuesto a la riqueza. ¿Qué pasó con el proyecto? Porque venimos hablando mucho, ayer incluso referíamos algunas declaraciones que hizo el propio presidente Alberto Fernández en torno a algunos conceptos, de la cantidad que se prevé recaudar, de los empresarios, la cantidad de empresarios que estarían involucrados, pero todavía no tenemos ese texto. ¿Para cuándo está previsto que esté ese texto a disposición para poder darle lectura y, por supuesto, evaluarlo en el debate? Mira, en términos generales, el espíritu de la norma ya está. Lo que se busca es que los patrimonios de personas físicas, le decíamos nosotros antes, ahora se dice humana, millonarios en dólares, de más de 3 millones de dólares, de más de 200 millones de pesos, que tienen una capacidad contributiva, que otros sectores hoy no se lo podés pedir, porque a una pyme que no sabe si va a pagar el alquiler o pagar el salario no le podés pedir más capacidad contributiva, lo mismo a una persona que no llega a fin de mes. Pero estos sectores que son millonarios en dólares y no van a dejar de ser millonarios en dólares después de pagar este tributo, tienen hoy la capacidad de aportar ese tributo para que el Estado, que tiene una demanda creciente con respecto a la presencia, hoy sectores que antes no reclamaban la presencia del Estado y están pidiendo que es necesario que el Estado se haga presente con herramientas. Esta guerra no se gana con armas, sino con recursos, y esos recursos, hay un sector que tiene una capacidad hoy de poner el hombro que otros no, y la Constitución en esto es muy claro, habla de empréstito forzoso para situaciones extraordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria. Martínez. Y estamos hablando de 12.000 argentinos y argentinas que no van a dejar de ser millonarios en dólares, pero que no, pueden estamos de acuerdo. más. Pero Martínez, para aclararle esto a la audiencia, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Un gusto, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Mire, hay un tema que acá nos está hablando mucho, que es, hay un espíritu de la ley que, como usted bien dice, para aclarárselo a la audiencia, es los ciudadanos que tengan más de 3 millones de dólares van a tener un impuesto extraordinario que puede, corríjame si me equivoco, que puede ir del 2 al 3% de la totalidad de su patrimonio por única vez, y que esto haría que se recaudaran cerca de 1.800, 2.000 millones de dólares. Ahora bien, lo que está gastando el gobierno, lo que está invirtiendo el gobierno para superar la pandemia es mucho más que eso, es casi 1 billón de pesos, o por lo menos es lo que se está midiendo, casi 1 billón de pesos. ¿No le parece que le va a quedar corto este impuesto? A ver, nadie dice que con esto se vaya a cubrir toda la demanda que tiene la sociedad argentina en cuanto a la presencia del Estado. Intendentes, gobernadores demandando más recursos, porque este aislamiento social que Alberto ha tomado la decisión de manera acertada, oportuna, y que está salvando vidas en la Argentina, porque los países que no han tomado decisiones como la nuestra cuentan los muertos por vía de a cientos o de a miles, pero si bien se están salvando vidas, es obvio que hay una demanda creciente en función de la economía o el bolsillo de cada argentino y cada argentino, sobre todo los sectores que vivían en un país que recordemos de dónde venimos, ¿sí? 2 dígitos de desocupación, 30% pobreza, un nivel de endeudamiento impagable. O sea, los argentinos no están default ahora, entró en default el día que hubo una irresponsabilidad en la toma de deuda a un nivel tal que la Argentina no produce los dólares suficientes para hacer frente a esa deuda, y encima acumulados en 4 años seguidos de manera totalmente irresponsable, una industria paralizada. De ahí venimos, y la pandemia lo que hace es poner más en evidencia esa situación crítica en la cual asumió el gobierno de Alberto Fernández. El recurso no va a alcanzar, por supuesto, y la demanda es mucho mayor a eso, pero bueno, estamos hablando de un esquema que yo calculo que va a andar en los 3.000 millones de dólares de recaudación,
Espere, diputado. Podemos también trabajar en un esquema combinado de tributo más bono, más promoción a la inversión privada en la actividad que el Estado necesite. Por favor, acaba de decir algo muy importante. Tributo más bono. ¿Qué quiere decir más tributo más bono? O sea, le cobrarían el 2-3% a las personas que tienen más de 3 millones de dólares y también se les, por decirlo así, se los combinaría a comprar un bono por un cierto valor para que aumentara a su vez la recaudación del Estado. A ver, como todo proyecto, es un proyecto y lo que necesita para que se transforme en ley son mayorías de votos y ante eso vamos a estar abiertos a todos los aportes. Un esquema puede ser el tributo más un bono, más una compensación o una deducción si vos haces una inversión nueva, privada, en la actividad que el Estado necesita que se promocione. De esa manera podríamos buscar una recaudación mucho más alta. Pero todo eso va a tener que ver con el debate. Acá no hay nada enlatado. Y de hecho el Congreso tiene la facultad y la potestad de ir aportando siempre y cuando sean ideas que vengan a enriquecer el proyecto. Ahora, las ideas que lo único que entienden es cuidarle la espalda a ese sector de la sociedad que tiene capacidad contributiva, confundiendo, tendiendo a que la clase media crea que lo va a alcanzar a ellos. Acá estamos hablando de un impuesto progresivo para los patrimonios millonarios en dólares que tienen capacidad contributiva. A mi modo de ver, y esto hablo en lo personal, un esquema combinado de recaudación directa, más bono, más fomento a la actividad, a la inversión privada en la actividad que el Estado necesite, que sobre todo es la que más mano de obra demanda, sería una buena combinación. Está claro. Diputado, ¿qué pasaría si en el marco de esta negociación, por llamarlo de alguna manera, las 11.000 personas que están llamadas a este aporte extraordinario dijeran, bueno, está bien, yo la pongo, pero a cambio quiero, y abren ahí una parte de la negociación hasta ahora no prevista o inesperada? ¿Qué pasaría en ese caso? Ya, la sociedad moderna se ha conformado en estados y los estados tienen la capacidad de fijar tributos. No es un proceso de negociación con el que tributa. No es que vos te sentás con cada uno y le preguntás, por favor, señor, ¿usted puede, quiere? No, estamos ante una situación extraordinaria y los estados modernos, para todos los estados, con sociedades democráticas, tienen un esquema de composición. Bueno, pero permítame interrumpirlo, diputado. Permítame interrumpirlo. Porque hace menos de 48 horas el presidente, cuando le consultaron sobre esto, aclaró que no se trataba de un tributo, sino de un aporte extraordinario por única vez para afrontar la pandemia. Entonces, en esa condición, sí hay un margen como para que alguien diga, bueno, ok, yo saco de mi patrimonio toda esta plata, pero a cambio quiero esto otro. Ahí sí hay un margen de negociación. No, el presidente se refiere a que es una situación extraordinaria, la pandemia, y necesita herramientas extraordinarias, con lo cual estamos hablando de, como dice la Constitución, empréstito forzoso por única vez ante este tipo de situaciones. A eso se refiere el presidente. Lo que vos planteas es un proceso de negociación que no es el espíritu de un tributo, eso es otra cosa. Podría ser un bono, podría ser otro esquema, pero cuando vos fijás un tributo, el Congreso en el que fija los tributos, el Estado se encarga de recaudarlo y el contribuyente aporta ese tributo. Pero estamos hablando de patrimonios que hoy tienen capacidad, que no van a dejar de ser millonarios en dólares, pero que ante esta situación donde hay una demanda del Estado, de sectores que antes quizás hasta decían que el Estado no se tenía que meter en nada y están pidiendo por favor que el Estado resuelva. Te doy un ejemplo claro, el tema del petróleo. Hasta hace un tiempo hablaban de precio internacional, que el Estado no tenía que meterse y ahora piden por favor que sea el Estado el que fije el precio sostén para mantener la actividad. Y estamos hablando de petrolera, no estamos hablando de un kiosquero que no vende o una tiendita de barrio que no tiene que venderle. Pero hay sectores que antes rezongaban de la intervención del Estado, que piden por favor que venga el Estado y actúe. Ahora, para que el Estado esté presente necesita recursos, y esos recursos tiene un sector que puede poner que tiene capacidad contributiva para aportarlos. Diputado, Luis Autara lo saluda. Tenía un jefe en economía que me decía que no hay pregunta económica sin un dato. La Organización Internacional del Trabajo, cuando se inició esta pandemia, estimaba para la Argentina sobre una pérdida del PBI del 5%, que se iba a quedar el país sin 340.000 puestos de trabajo.
Digo porque la pérdida del PBI ya es mayor. Mañana ese organismo internacional va a anunciar, se asegura, un informe devastador sobre el trabajo no registrado. ¿Cuál será el rol del gobierno y de la oposición para afrontar lo que viene más allá de la incertidumbre del COVID-19? Mira, me parece a mí que hay una responsabilidad y un gobierno que está atento a que el impacto en la desocupación no sea lo más que algunos sectores o algunos están planteando. Digo, acá claramente se ha apostado a una Argentina donde se intente cuidar de la mayor manera posible los puestos de trabajo. Por eso, por ejemplo, el Estado se hace cargo de parte de los salarios de muchos sectores y es importante sostener, y por eso salió el decreto para prohibir los despidos, por eso este proceso de negociación entre los sindicatos y varios sectores de la industria para cuidar cada puesto de trabajo, porque la salida que tiene la Argentina antes de la pandemia, con la crisis económica que nos dejó el gobierno anterior, ahora agudizado por la pandemia, es con una Argentina empezando a producir, no de ajuste, no de recesión ni de chique. Entonces, todas las medidas, fíjate que tienen atado atrás a que se pierdan la menor cantidad de puestos de trabajo. Antes diríamos a que se generen la mayor cantidad de puestos de trabajo, hoy tenemos que decir que se pierdan la menor cantidad de puestos de trabajo, porque este parate, por supuesto que hace daño a ese poder adquisitivo de la gente, pero todas las medidas intentan cuidar eso.